Bueno, Monique, tercera y última clase Ujú. de este proyecto que cuenta con el acompañamiento de la Embajada de Canadá, un aliado de la Fundación Mujeres en Igualdad que nos ha acompañado en muchos desafíos y en muchos de ellos relacionados con el deporte, así que la verdad que es un placer nuevamente contar con ese acompañamiento. Y la verdad que, bueno, un poco nerviosa presentándote, ¿no? Porque presentar a Monique no es tarea fácil, No, puede pero ser breve. puede ser breve, va a tener que ser breve porque es imposible contar todos los proyectos y en todas las conquistas que has eh, sido partícipe, pero bueno, contar un poco que sos licenciada en Letras, que sos la directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, una fundación que tuvo como origen otro grupo muy creativo que se llamó Mitominas, conferencista internacional, asesora en diversos temas, pero que hoy te quita el sueño el tratamiento de la ley de trata. Muchísimos proyectos, pero para relacionarlo con tu charla del día de hoy, algunos de ellos relacionados con la generación digital y las cuestiones de violencia en niñas, en mujeres y en adolescentes. Y uno podría citar, y teniendo aquí a la embajada como acompañamiento, el galardón que recibiste como personalidad francófona del año, que también tuvo que ver con un proyecto, con un reconocimiento a tu tratamiento en cuestiones de deporte y diversidad e inclusión. Así que bueno, Monique, no te quiero robar mucho más tiempo, sé que tenemos algunas sorpresas sobre el final de tu presentación, así que bueno, todo tuyo. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, hemos llegado al punto final de estos encuentros alrededor del deporte y responde también a una forma de trabajo que tenemos en Mujeres en Igualdad desde un comienzo, desde 1990, en donde entrecruzamos todos los temas. Aparecen siempre el género, los derechos humanos, desde hace muchos años los deportes, las tecnologías, también la legislación. El primer, no sé qué pasa acá, bueno, acá. El primer proyecto que hicimos uniendo género y deporte fue la Escuela Popular de Género y Deporte, que lo hicimos entre 2018 y 2019, lo hicimos en el ISPED y tuvo el apoyo del INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el antecesor directo de lo que es el Ministerio ahora de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Nos gustó mucho poder intercalar todos los temas que nos preocupaban y unirlos, verlos desde la perspectiva del deporte. Es así como vimos el patriarcado y el género, los géneros, la paridad, la igualdad, el género en el deporte, cómo generalizar las organizaciones del deporte. También nos preocupaba el lenguaje y la comunicación no sexista, el poder en los medios, la democratización de la palabra para una comunicación no sexista en el deporte. En este tema seguimos luchando porque creemos que el periodismo sigue siendo bastante sexista en este momento. Por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos? Y un tema que abordamos fue cómo se construyen y deconstruyen los estereotipos. Y nos centramos en la discriminación de género en el deporte y en la CEDAW.
La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y nos interesa muchísimo destacar esto porque aborda todos los tipos de discriminación hacia las mujeres para garantizar el goce o el ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, económico, etcétera, y en base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, social, cultural, civil, etcétera. Bueno. Ahora, ¿cómo combatir la discriminación de género? Y vemos ahí la gran importancia que tienen los presupuestos. Y acá me voy a referir a un ejemplo muy poco conocido en la Argentina, que es una ley que se llama Title IX, título 9, una ley famosa de los Estados Unidos para expandir las oportunidades bueno, perdón. Estoy tratando de sacar de acá los nombres que me tapan. Bueno, para garantizar la participación de las adolescentes, jóvenes y niñas en los deportes. En 1972 en los Estados Unidos había alrededor de 300.000 chicas que practicaban deportes en escuelas y universidades y recibían el 2% del presupuesto para atletismo en universidades y no había becas. 40 años más tarde, en 2012, participaban en deportes más de 3 millones de adolescentes en los secundarios y en 2016 una de cada 5 chicas practicaba deportes. Antes de Title IX había 1 sobre 27. El deporte se volvió culturalmente más aceptable y aumentó la competitividad femenina. Esto nos muestra la importancia que tienen los presupuestos en los deportes. Cuando peleamos para que una representante mujer vaya a competir a donde sea, tenemos que recordar esto. En las Olimpiadas de Río de Janeiro, en 2016, vimos el impacto mayor de la ley. Las mujeres de los Estados Unidos dominaron los deportes desde gimnasia, básquetbol a natación. Fue el mayor contingente femenino olímpico en la historia de los Estados Unidos, con un total de 292 mujeres contra 260 varones. En 1972, solo 92 mujeres sobre 428 atletas integraban el equipo olímpico. Karen Hartman, una analista de Title IX, dice: si das oportunidad, percibís cuán competitivos y atléticos pueden ser tanto las mujeres como los varones. Otros temas que tratamos en la Escuela Popular de Género y Deporte era el trabajo, género, trabajo y deporte, techos y paredes de cristal a los que nos referimos tantas veces, pisos pegajosos, convenios, las herramientas para una relación de equidad. También es importante destacar migraciones y género, las migrantes y el deporte. En la Argentina creo que nunca nos hemos referido a esta temática. No sé, Ale, vos qué decís si sabés esto, pero me parece que es un tema que tendríamos que abordar. Es un tema muy novedoso, Monique. Es un tema a tratar. No es algo sobre lo que realmente se hable. Bueno, y después, violencias de género, las modalidades y tipos, las herramientas de los recursos para su erradicación, recursos para la prevención de las violencias de género, acceso de las mujeres a espacios deportivos masculinos. Todo esto lo vamos a ver más adelante en un rato.
También vimos los principios de Yogyakarta. Las reglas o los principios de Yogyakarta son lo que la CEDAW es para las mujeres, esto es para los derechos LGBTIQ. Ahí se ve la diversidad para la igualdad, el tema de los derechos LGBT y los deportes es un tema muy vigente, mientras que no hay ninguna duda con la participación de los varones trans, sí es más discutida el de las mujeres trans. Así que es todo un tema que está absolutamente presente en los deportes. También hablamos del derecho a la salud. Nos preguntamos, ¿es igual para todos y todas la salud en el deporte? Y el acceso a la justicia para deportistas que han sido víctimas de abusos y violencias de género, acceso a recursos de instituciones del Estado y de las instituciones deportivas, los protocolos, los análisis de las sentencias. Eso es algo que todavía no se ha visto, qué sentencias ha habido en la justicia con respecto al deporte y analizar esas sentencias. Y otro tema que nos preocupa enormemente es la creatividad, es decir, establecer conexiones nuevas entre ideas ya existentes. Esto es algo que la educación necesita terriblemente. Creatividad, entrelazar procesos mentales, el pensamiento divergente, explorar soluciones distintas, vencer la resistencia de la situación educativa a los cambios. Esto lo vemos día a día en muchas instituciones educativas y también en los deportes. Explorar las modificaciones necesarias en la enseñanza de los deportes y en el ámbito escolar, integrar la educación física a la currícula, que no sea educación física por un lado y las demás materias de la currícula por otro lado. Otro proyecto que estuvimos desarrollando estos años, desde el año 2018 hasta ahora, es Poder TIC, la deconstrucción de los estereotipos de género en las ciencias y la tecnología. Este proyecto fue y es financiado por la Embajada de Irlanda. Acá vimos cómo se insertan las tecnologías educativas, qué hacemos con las innovaciones que surgen día a día. Hicimos talleres presenciales para adolescentes de barrios vulnerables para mostrarles la importancia de la programación como un trabajo, como un medio de vida. Y al mismo tiempo vimos que no nos bastaba trabajar con adolescentes, sino que teníamos que trabajar con las profes de las provincias. Hicimos aulas digitales, hicimos varias cohortes de aulas digitales con profes de casi todas las provincias de la Argentina. Es un programa realmente muy importante y estuvimos viendo cómo se evita cómo las profesoras evitan discriminar a las chicas en esto. Generalmente profesoras de cualquier provincia le dicen a las chicas, no, vos no sos para esto, las matemáticas son para los varones, física, no, ¿cómo? Entonces tenemos que insistir muchísimo con docentes y también con entrenadores y entrenadoras para que tengan conciencia que las ciencias, las tecnologías son para chicas y para varones y que el futuro de las mujeres está justamente en estas ciencias y en la tecnología sobre todo. Una chica de un barrio vulnerable, por ejemplo, puede formarse como programadora en 6 meses gratuitamente en alguna de las instituciones del Estado. Acabamos de renovar una base de datos que tiene más de 1.600 entradas en todas las provincias del país, en donde mujeres que quieren salir de la pobreza, que quieren salir de la violencia, y adolescentes, entre ellas, por ejemplo, adolescentes que quedaron embarazadas y que están encerradas en sus casas para cuidar a sus bebés, pueden saber que pueden ser programadoras, tener un salario digno, formándose
en estas tecnologías. Acá tenemos en un taller, miren las caras de estas chiquitas. A mí esta foto realmente me emociona porque están absolutamente concentradas en programar, ya sea desde las computadoras o incluso desde sus celulares. Es una aventura, es un campo nuevo que se les abre. Después vino la pandemia y no pudimos hacer los talleres presenciales que habíamos hecho en Munro, en Quilmes, en Espeleta, en una cantidad de lugares del Gran Buenos Aires. Seguimos con las clases digitales, pero encontramos una forma de volver a la presencialidad a través del deporte. Y Ale pudo hacer los contactos, por ejemplo, con el Polideportivo número 10 de San Fernando, donde las chicas que trabajaban en equipo de hockey pudieron hacer un enlace muy creativo entre tecnología y deportes. Se analizaron los estereotipos y los sesgos que existen sobre las mujeres en las áreas STEM, lo que decíamos recién, ¿no? Son las siglas en inglés por ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, desde una perspectiva lúdica e interactiva. Recurrimos a los juegos, al hockey y a trabajar interactivamente. Y trabajamos en equipos diversos que introdujeron a las jóvenes al lenguaje de la programación y el pensamiento creativo. Hicimos puentes lúdicos en conjunción con el movimiento corporal y el pensamiento computacional, trabajando con material concreto. Acá tenemos a las chicas trabajando en el Polideportivo de San Fernando. Trabajamos con la organización GROW, que aportó formas de trabajar en programación físicamente. Se les daban las órdenes, entonces había equipos que representaban al virus que quería contaminar a la computadora y otros equipos eran la computadora que se defendía de los virus. Y cómo programaban ellas esta lucha de ataque o de defensa. Entonces se les daban las instrucciones que estaban en estos papelitos que tienen acá. Entonces a través del movimiento iban programando esta lucha. Era muy divertido, las chicas se divirtieron mucho y al mismo tiempo entendieron cómo a través del movimiento de ellas estaban haciendo programación. Y en el Centro Cultural Recoleta replicamos esto. Tenemos al mismo equipo de GROW trabajando con las chicas de un equipo de hockey, de otros equipos deportivos también. Y en la última foto vemos cómo les entregamos a los certificados a las participantes de esta verdadera aventura. Una aventura muy, muy divertida, muy, muy lúdica, muy entretenida. Un desafío que se presenta en la educación y también en el deporte es cómo jerarquizar la información, porque tenemos que actualizarnos constantemente. Vemos que los adolescentes, tanto de ambos sexos, ¿no? Jóvenes, son más audaces que docentes y entrenadores. Las chicas aprenden mucho más en sus momentos de ocio y se muestran mucho más activas que en la escuela. Ven películas, videos, juegos, aprenden conceptos de historia, de geografía por su cuenta, aprenden mucho más por su cuenta que en la escuela. ¿Y qué hacemos con los videojuegos? Recordemos que es un deporte. Hace unos días tuvimos un gran festival de juegos y se veían las fotos de varones y de chicas. Sería interesante saber las estadísticas, cuántas chicas participaron acá, porque las chicas corren desde ventaja, generalmente comienzan con los videojuegos más tarde, pero poco a poco van ganando terreno. También tenemos que preguntarnos qué tipo de comunicación utilizan las chicas y los chicos, porque se manejan en Instagram, en Telegram, en
Twitch, en cantidad de redes, que nosotros estamos manejándonos más con Instagram, pero no con las otras formas. Entonces hay que abordarlos a los chicos, chicas, en sus mismos terrenos. Y esto va para las y los docentes, para los profes y para los entrenadores también. También vemos a la escuela, qué pasa con la escuela y los medios de comunicación. ¿Qué pueden aprender? ¿Qué puede aprender la escuela de los medios de comunicación? A menudo hay un lenguaje más entretenido, más divertido, pero al mismo tiempo la escuela puede ser un espacio de pensamiento crítico sobre los medios. No tenemos que aceptar todo lo que viene de los medios, sino que tenemos que desarrollar esa mirada crítica. ¿Qué aprendemos mirando programas de deportes en la tele, por ejemplo? Vemos que aparecen nuevas carreras y acá hay muchos más varones también que miran programas de deportes que chicas, aunque con adolescentes y chicas esto se va revirtiendo poco a poco. Mucho de lo que sabemos nos llega a través de los medios de comunicación, pero es solo el anuncio de lo que debemos incorporar a nuestra batería de conocimientos. Y acá entramos en la violencia en la escuela y el deporte. Docentes, entrenadores, entrenadoras como garantes de derechos. Tenemos que recordar esto cuando aparece la violencia, ya sea en el deporte, ya sea en la escuela. Un tema ineludible para docentes y entrenadoras, entrenadores, es las formas de violencia que afectan a chiques y adolescentes en el ámbito escolar y en el deportivo, y cómo enfrentar estas situaciones. Una de las formas más conocidas de violencia es el bullying. ¿De dónde viene bullying? Viene de bull, que es toro en inglés, y es atacar como toros. En el acoso escolar o bullying hay una desigualdad entre el, la, los, les acosadores y el acosado, casada, que no encuentra la manera de defenderse y se somete contra su voluntad al poder de los agresores. Es necesaria la intervención docente y un trabajo sostenido en la escuela, enmarcado en una cultura de la no violencia, de la no discriminación y el reconocimiento de los derechos para todas y todos que posibilitarán la resolución de cada uno de los problemas de convivencia que surgen entre el alumnado. Esta palabra convivencia es importantísimo. En el Ministerio de Educación de Santa Fe, hace unos años, le habían dado un lugar muy, muy importante al tema de la convivencia. Tenían todos los días un espacio de convivencia para no llegar a la violencia, para evitarla, para ver cómo podían convivir sin caer en la violencia. Era un espacio realmente muy, muy rico. No sé si siguen haciéndolo, ojalá que sí, y creo que todas las escuelas tendrían que abordar este tema. ¿Qué es el bullying en el ambiente educativo? Es violencia entre pares. Es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros, por sus gustos, por su forma de vida, por su forma de ser, por su orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migrante, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones políticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras cosas. Se manifiesta en comportamiento o conductas repetidas y abusivas, de parte de una o varias personas hacia otra que no es capaz de defenderse a sí misma. Son los que se consideran fuertes y que a menudo son más débiles que el que es acosado. La situación de bullying es presenciado por observadores o testigos. Puede ser de tipo verbal, físico, psicológico, de índole sexual, material o cibernética. El bullying afecta a toda la comunidad educativa, deteriora la convivencia,
tiene consecuencias graves en el bienestar, desarrollo y el ejercicio de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. Por todo lo anterior, el bullying es una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay un protocolo de actuación en situaciones de bullying que es excelente y fue desarrollado por UNICEF y el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Les vamos a pasar la bibliografía sobre esta clase y ahí está cómo llegar a este protocolo, que es realmente muy bueno. Este es uno de los pasos que desarrolla el protocolo, que son 8 pasos. Primer paso, detectar la situación de bullying, porque muchas veces se piensa que es una situación de humor, que es gracioso, etc. Hay que reconocer que estamos ante una situación de bullying. Y esto generalmente lo pueden detectar los docentes, los docentes, también pueden ser otros estudiantes que no están involucrados en la situación, y esta detección de esta situación tiene que ser comunicada a la dirección de la escuela, y la dirección tiene que asumir este desafío, tiene que prestar atención a la situación, y luego el cuarto paso es muy importante, comunicarse con las familias de los que acosan y también de quienes acosado. Y hay que hacer entrevistas con todas las partes, definir las medidas a seguir con las diferentes partes y hacer un seguimiento a la implementación de las medidas. Y ver finalmente medidas y acciones para restaurar la convivencia. Tenemos una ley, la ley 26.892 de convivencia escolar, y es una ley, tiene una línea telefónica gratuita para la convivencia escolar, que es este 0800. Aquí se pueden comunicar tanto a las familias como estudiantes, docentes y miembros de la comunidad escolar para informar situaciones, problemáticas que se desarrollan. De este modo, y junto con las provincias, se brinda orientación y se interviene ante situaciones conflictivas que afecten la convivencia en las escuelas o en situaciones de vulnerabilidad de derechos. Acá es muy importante conectarse con este teléfono porque pueden conseguir orientación para enfrentar este tema. También está el ciberacoso o el ciberbullying. El ciberacoso escolar reconoce muchas formas, pero todas intentan perjudicar la reputación de la víctima y causarle daño emocional. Predomina en estos días la creación de perfiles falsos que suplantan la identidad de la acosada, acosado, para enviar mensajes comprometidos o delictivos. No es solamente como el bullying, sino también puede haber estafas. Vemos que el delito aparece cada vez más en el espacio cibernético. Se envían reiterados correos electrónicos que son extorsionadores u ofensivos, se publica información falsa sobre la víctima, agresiones físicas que los agresores cuelgan en internet y que se difunden rápidamente por la red. Y estos son unos videitos, hay una cantidad de videitos que son muy cortitos y a veces parecen algo ridículos, pero pues acá hay 2 ejemplos que son interesantes. Y acá tenemos esta página de prevención del ciberbullying con 10 formas de violencia de género digital, y vemos todos los recursos que hay, las recomendaciones para la prevención, que es uno de los temas realmente más necesarios para prevenirlo en vez de remediarlo cuando ya ocurre. Otra forma de violencia es el grooming, que es el acoso a niñas y adolescentes, generalmente por parte de actores con fines sexuales a través de medios digitales. Es un adulto que se hace pasar por adolescente
y que pide fotos cada vez más comprometedoras y que puede terminar en posibles encuentros presenciales. También se da una expareja que difunde fotos entre compañeros y esas fotos se difunden y llegan a chicas y chicos, a veces solamente de ese grupo escolar, pero a veces se difunden ampliamente. Es muy importante no revictimizar a las víctimas, no hacerlos sentir culpables. Y acá hay una guía interesante para el grooming de la asociación Grooming Argentina con Twitter. Es una asociación de la asociación con Twitter. Es muy interesante esta guía. Como ya les dije, después le pasamos bibliografía para todo esto. Después tenemos el sexting, que consiste en compartir material sexual explícito. El sexting es otra forma que utilizan los acosadores para dañar a sus víctimas. Comparten fotos o videos hechos en la intimidad sin consentimiento. Es muy importante evitar estas fotos en la intimidad, porque no sabemos a dónde puede ir a parar, cómo se van a utilizar. Y esta práctica se ha incrementado exponencialmente entre los adolescentes en los últimos años y se practica a edades cada vez más tempranas. 1 o 1 de cada 7 jóvenes envía mensajes eróticos o pornográficos. 1 o 1 de cada 4 los recibe y entre ellos ellas hay cada vez más adolescentes. Así que hay que prestar muchísimo cuidado a la difusión de las fotos. Marina Benítez Demchenko, de la Fundación Activismo Feminista Digital, fue víctima de una de estas formas de violencia del sexting. Y ella, siendo abogada, trabajando para que exista una ley contra esto, nos dice que una de las formas más habituales de violencia digital machista es la difusión no consentida de material íntimo, en el cual se persigue a la víctima seguida por el acoso virtual, que incluye ataques, acecho, hostigamiento y persecución, proveniente en más de la mitad de los casos de exparejas. Así que mucho cuidado con las parejas, nunca se sabe cuándo va a llegar a ser expareja. Aunque estas situaciones tienen lugar en el ámbito virtual, repercuten y tienen un impacto en la vida privada y laboral de la persona afectada. Asimismo, el uso indebido de redes sociales es otra modalidad frecuente de esta violencia digital machista. Y aclara Marina, ninguna de estas situaciones están contempladas en el Código Penal. No se puede realizar una denuncia en la justicia, a pesar de que hay en Cava hay una fiscal que se dedica a esto, así que creemos que se va a ir avanzando poco a poco por esto. Pero nos han llegado a mail una cantidad de consulta de chicas y mujeres de todas las edades, que han sido víctimas de esta forma de violencia, y esto les ha arruinado la vida, porque algunas de ellas son personas muy conocidas en el ámbito cultural, incluso en el ámbito legislativo, y terminan siendo presas de esta forma de violencia terrible. También existen redes sociales y portales web con infinidad de propósitos, entre los que se puede mencionar a OnlyFans. No sé si ustedes oyeron hablar de OnlyFans, todo el mundo habla de este portal. Aunque se puede encontrar una amplia gama de temas populares, son aquellos de contenido explícito, eróticos, pornográficos y de entretenimiento para adultos eran los más célebres. A partir del 1 de octubre
del año pasado, todo el contenido sexual explícito quedó vetado en la plataforma. Eh, y aquí aparece un tema que ha sido romantizado, el de la prostitución. Es romantizado entre los adolescentes que lo ven como una forma moderna, una cosa que dicen las adolescentes es, ¿y por qué lo voy a hacer gratuitamente después de todo? Y caen en estas redes, pueden ser redes de WhatsApp, de Tinder, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de Airbnb, y hay otras que son directamente de difusión de mujeres en prostitución, como es escogeme.com, Dulce Luxuria, etc. Estas redes son muy peligrosas porque una vez que las chicas entran no saben cómo salir. Estamos en red con varias de las chicas que estuvieron ofreciendo servicios de prostitución y después cuando se dieron cuenta qué implicaba esto, cómo las dañaba, cómo les dolía estar, no sabían cómo salir, les costó mucho salir, a veces salieron después de mucho tiempo. Bueno, entonces esto es, no sé si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre estos temas, sobre las formas de violencia, etcétera. Hola, a mí me parecía, sí. ahí estamos moderando, pero me parecía, ahí ya te cedo la palabra, Monique, muy interesante todo esto que cuando empezaste a hablar y a arrancar con bullying, como cuando presentamos como forma de violencia las novatadas en el deporte, ¿no? Ajá, sí. Las famosas novatadas. Y que también existen en algunas escuelas inglesas para varones. Existen muy pocas en la Argentina, pero todavía existen y son muy similares justamente a las novatadas, sí. Sí, sí. Ahí alguien quería hacerte una pregunta, Monique. Evelyn, creo, ¿no? Sí, Monique. Bueno, muy interesante todo lo que estás mostrando, lo que nos estás compartiendo, porque se me juegan varias cosas de la realidad actual de mi espacio de trabajo. Primero porque trabajo en una escuela de alto riesgo social. Y sabemos que el impacto de todo este tipo de violencias están muy naturalizadas en los espacios cotidianos de la población. Entonces, esto de la propuesta de formación para mujeres de manera remota es algo que me gustaría que pueda facilitar un poco más de información, porque yo no sé si la escuela lo tiene tan claro. Quizás sí, pero como al ser la profesora de educación física que trabaja en horario a contraturno, creo que no tienen el manejo de esta información tan rica para esta población específica, donde todo el tiempo estamos viendo que el abandono del espacio escolar generalmente se da por la maternidad. O nuestro objetivo, en realidad nuestro objetivo como población de la institución es lograr que puedan concluir la escuela secundaria. Por eso es una escuela que inicialmente se generó con trayectos pedagógicos alternativos. Era lo que el sistema no tomaba, nosotros lo tomábamos y teníamos que poder lograr una relación con el aprendizaje que no se corte, pero lo que pasa es que es muy difícil el contexto social también. Claro. Entonces, ese material, esto que vos hiciste es para nosotros, para mí personalmente, es sumamente valioso. Por ahí que nos puedas después orientar un poquito más sería espectacular. Perfecto. Sí. Hace un rato hablé de la base de datos que tenemos. Esa base de datos cubre oficios no tradicionales para mujeres, que son bien pagos para los varones, pero que las mujeres no ejercen.
Y estos son, por ejemplo, plomería, electricidad, carpintería, arreglo de computadoras, mantenimiento de autos, eh, no sé, jardinería, etcétera. Y todos estos oficios se enseñan gratuitamente en toda la República Argentina y son en general cursos muy cortos, quizá la única que es más larga es la de gasista, porque al ser matriculado tiene que ser más de un semestre, creo que en 2 semestres se puede hacer, pero creo que esto es muy importante para difundir entre los sectores económicamente más comprometidos, ¿no? ¿Dónde enseñas? ¿Estás en el AMBA o en alguna provincia? Yo soy de la ciudad de Paraná, de la Ujú. provincia de Entre Ríos. Ajá, ¿Sí? sí. Es una escuela que en realidad se creó hace un poco más de 15 años, que era una red de escuelas que se formó con esta idea de trayectos pedagógicos alternativos, sobre la cual después se formaron todos los nuevos trayectos pedagógicos de la educación, que tiene Ajá, que ver con encontrar nuevas formas de vincularse, pero bueno, en ese momento era los que la escuela normal no aceptaba, caían en la escuela Moreno. Es la escuela Mariano Moreno, es escuela secundaria. ajá. De pronto para nosotros, para mí como docente fue un gran desafío y de hecho elegí, no caí yo en esa escuela, sino que elijo estar ahí día a día porque me interpelan un montón de estas situaciones que me obligan a reconstruirme desde todos los ámbitos. Ujú. Sin embargo, también en educación física Es- todavía Eso iba a hay, preguntar. por más que se ha avanzado muchísimo, sí, por más que sea, yo soy profesora de educación física, ¿no? Pero bueno, todavía más allá de que desde el año 2000 se han impulsado nuevas formas de educación y de tratamiento eh, de la educación física escolar, todavía seguimos celebrando los Juegos Evita, Ajá. donde los Juegos Evita son por sexo. Es sexo femenino o sexo masculino. Entonces, todavía hay un choque de cosmovisiones donde desde un espacio queremos trabajar sobre la expresión del movimiento sin establecerlos por género, pero al momento de ser parte de una dinámica deportiva masiva, caemos en lo mismo. Todavía queda mucho por desandar desde el deporte. Ujú. Ahí, Monique, creo que eras vos también, Evelyn, planteabas ampliar el temario. Y yo Sí. ya apunté 3, Monique, en maternidad y deporte. Ajá. Parece que es un tema muy Sí. interesante. Ujú. El tema de las sentencias, el análisis de las sentencias deportivas. Ujú. Y, y me parece que, bueno, el tema de migrantes y deportes puede ser un tema también muy Ujú. interesante para desarrollar. Y Ujú. ahí te apunto, Monique, Rosalín, que se tenía que retirar, Ajá. pregunta, ¿en qué quedó la Escuela de Género y Deporte, la Escuela Popular? Claro, y teníamos fondos los fondos siempre son importantísimos y teníamos fondos para desarrollarlos por un año, un poquito más de un año, pero no más y bueno, ahí quedó. Y Una escuela que fue precursora de actuales mujeres que se encuentran en espacios de mucha decisión, ¿no? Dora Barrancos estuvo en la escuela, ajá. Diana Mafía, María Elena fue Barbayelata, que es la presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. ¿Quién más? Bueno, había mucha gente, sí, sí. Ajá. Sí, nos encantaría volver a hacerlo, pero bueno, les contamos también un poco cómo trabajamos. Nosotros en realidad trabajamos cuando tenemos fondos. A ver. Quería compartir por ahí algo yo eh, tengo tercer año de profesorado de educación física y lamentablemente lo puedo. ¿Quién habla? se cortó. Se Alguien que tenía el profesorado de educación física, pero
Sí, No sí, llegamos a escuchar la sí. pregunta o la pregunta. Sí, creo que se le cortó, se fue, porque Sí, sí. sí, ajá, sí. Bueno, les contaba que generalmente nos presentamos a un concurso o presentamos a alguna embajada o algún organismo internacional un proyecto y si somos seleccionados y nos dan los fondos, ahí desarrollamos el proyecto, pero no tenemos fondos propios. Entonces, esta escuela de género y deporte fue por un año y nos encantó hacerla y nos gustaría que tuviera continuidad, pero por el momento no lo vemos, pero podría ser que en algún momento lo retomemos. Bien. Está Silvina, Bien. No sé si estaba por ahí Silvina. ¿Ya está? sí. Sí, por acá estoy. ¿La presentás? Bueno, Vos, bien, bienvenida Silvina, pero Gracias. vamos a preferir que te presentes vos y que cuentes vos todo tu trayecto. Creo que tenías ahí gente de Paraná, me parece que estaba haciendo. Sí, Tenías sí, sí. charla, me Bueno, parece. Contanos, sí, Silvina. bueno, voy a ser breve en cuanto presido la Asociación Civil Red Alerta de Entre Ríos, que desde el año 2002, es una ONG que compartimos en los primeros caminos todo lo que era, cuando de esto no se hablaba, del abuso sexual en infancia y adolescencia y la explotación sexual vinculada a la trata de personas. Y bueno, luego avanzamos en otras temáticas vinculadas a las violencias, porque el cotidiano y la tarea diaria también tiene que ver con esto de trabajar la violencia de género, los feminicidios, bueno, una diversidad de cuestiones vinculadas a la perspectiva de género y a la perspectiva de derechos. Y también estoy a cargo del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas de Trata de Personas, del Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, con Monique hemos sido y compartido espacios también en el ámbito del Consejo Federal contra la Trata y también en el Consejo Consultivo en una oportunidad y en el marco del INAM, que hoy es Ministerio de la Mujer y ahora es, y hoy es Ministerio y antes era Instituto. Así que con Monique desde hace mucho tiempo y con las compañeras de la Fundación hemos transitado caminos juntas y súper agradecidas de poder participar de este espacio, a Monique, a Ale, a todas las compañeras de la Fundación. Y bueno, y en este sentido Monique me convocó para un poco tomar el tema de lo que es trata de personas, vinculado al deporte y vinculado también a la perspectiva de género y protección de derechos. Así que en ese sentido trataré de ser muy breve y tomando algunos conceptos que ya se desarrollaron en charlas anteriores y que se vienen hablando, vemos que en materia de género, en los ámbitos deportivos, aún persisten estos, y Evelyn hizo referencia hace un momento, que es una compañera de Paraná, que después le voy a contestar algo sobre la ESI respecto a lo que ella hizo referencia. Persisten estos estereotipos sexistas, roles preasignados a las mujeres a lo largo de la historia y que aún siguen latentes y siguen vigentes, incluso en actividades, ¿no? En actividades como en el ámbito escolar, que claramente Evelyn hizo referencia a cómo no se pueden generar campeonatos mixtos, sino que por un lado lo femenino, por el otro lado lo masculino, y esto tiene que ver con todavía la existencia de la visión binaria del cuerpo, ¿no? Del cuerpo femenino y del cuerpo masculino, sobre la base de lo cultural, sobre la base de lo simbólico, de las asimetrías de poder que aún siguen impuestas, y en esto la imagen corporal incluso también desproporcionadas para determinados deportes.
para determinados deportes y también para determinadas actividades mixtas según el género y la autopercepción. Las actividades deportivas yo entiendo que deben ser pensadas y diseñadas justamente con perspectiva de géneros e interpelando a lo tradicional, a lo que venimos muchos de nosotras ya transitando, y que estos roles preasignados que también devienen de la propia división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres con roles predeterminados, incluso roles vinculados al cuidado, al hogar, a la casa, a la creación y procreación y la educación de los niños, niñas, adolescentes. Y esto obviamente que es en detrimento de las mujeres y las diversidades. En eso entiendo que es necesario transitar este camino de instituciones deportivas con una mirada que nos permita no solo la equidad en las prácticas, en las diferentes disciplinas, sino que también en lo dirigencial, ¿no? En lo dirigencial por quienes transitamos diversas instituciones y diversos organismos, en los diferentes poderes, y también la prevención de prácticas violentas, en esto que Monique hoy expuso, vinculadas a las violencias desde la transversalidad. Claramente hoy Monique expuso desde ese lugar. Habló de bullying, habló de ciberbullying, habló de grooming, bueno, de violencia de género en distintos ámbitos, y que tiene que ver con las violencias desde la transversalidad, los delitos contra la integridad sexual, los materiales de contenido de abuso sexual vinculados a la pornografía infantil. A mí no me gusta hablar de pornografía infantil, sino de materiales de contenido de abuso sexual, a las nuevas plataformas. Hoy yo estuve dando una charla en la escuela técnica antes de comenzar con ustedes, de acá de la ciudad de Diamante, y donde, bueno, yo preguntaba, levanta la mano quién conoce la OnlyFans, en un rango etario de 13 a 16 años, y conocían la plataforma OnlyFans varios y varias de las estudiantes que estaban participando, y que es una plataforma para adultos. Incluso tienen la práctica y se sonreían cuando yo les decía, hasta cambiarse la edad para poder ingresar a estas páginas sin saber los riesgos a los que están expuestos. Así lo mismo el TikTok, así lo mismo Roblox, es decir, una cantidad de plataformas nuevas que se están generando que tienen que ver con esto. Obviamente que estos delitos tienen vastos antecedentes a nivel internacional y nacional, que luego, ya terminando, mencionaré algunos, y cuando Monique me habló de trata de personas, que es lo que me toca hacer referencia fundamentalmente, la trata es un delito complejo, es un delito vinculado a la criminalidad organizada y que atenta contra derechos humanos fundamentales, a la libertad, la integridad, la seguridad, pero sobre todas las cosas a la dignidad como seres humanos. Pero hay que tener algo muy en cuenta: la perspectiva de género y de derechos dentro del delito de trata, dentro de la criminalidad organizada, es una violencia, una forma de violencia que está arraigada en todos los lugares, en todos los contextos. O sea, no existe prácticamente la perspectiva de género y la perspectiva de derechos en el marco de la criminalidad organizada, más en aquellos lugares donde la mafia, estas redes internacionales, están afianzadas, están profundizadas, y en esos territorios la violencia no es denunciada, incluso no es denunciada por propias mujeres, y esto hago referencia, y a modo de ejemplo, a Italia, donde las redes mafiosas se encuentran consolidadas y el sistema en sí incluso es perpetuado, lamentablemente, por mujeres que son incluidas en esas redes de mafiosidad y que son parte del sistema, y de esa asociación delictiva. Muchas de ellas han logrado rebelarse, otras no, pero son víctimas también de ese sistema de violencia, porque esas mujeres no gozan de libertad, no gozan de autonomía, y ninguna mujer obviamente elige libremente
no ser libre o no ser autónoma. Entonces allí vemos claramente cómo la mujer es considerada como un objeto de poder en el marco de un delito tan complejo, y por eso repito que la perspectiva de género y de derechos es muy difícil y es diferente en lo que es el marco del crimen organizado. Si trasladamos esta problemática al deporte, entendiendo la ausencia también de esta perspectiva de género que hablamos, la visibilizamos en lo que es la explotación sexual, es decir, la comercialización de cuerpos de mujeres, de diversidades, su mercantilización, su cosificación, a través de la demanda. Obviamente, si existe una demanda, los mal llamados clientes, que los denominamos prostituyentes, en el turismo sexual, también como una submodalidad dentro de lo que es la explotación sexual, que suele suceder incluso cuando hay grandes eventos deportivos, fundamentalmente cuando se trata de deportes donde los seguidores son mayoritariamente hombres, como las carreras de automovilismo, el fútbol, cuestiones que se organizan muchas veces, estos tours de caza y pesca, donde llegan contingentes extranjeros. Y en esto, cuando hablo de fútbol, la FIFA en el año 2019, manifestó incluso la preocupación a nivel internacional y realizó una campaña de concientización, que ustedes pueden buscar el video, que se llama Guardians, en el marco de los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible, para María Fernanda, ahí está, para justamente alertar y colaborar con las federaciones, colaborar con todos los ámbitos del fútbol, y también esto de concientizar que más allá de los esfuerzos que se vienen desarrollando, cada año en cantidad de países se trafican, sobre todo personas de África, de Asia y de Sudamérica para ser explotadas, vendiéndoles un falso sueño, vendiéndoles una carrera o un trabajo digno. Sí, la FIFA ha prohibido que los clubes contraten a menores de 18 años, los clubes europeos, pero muchas veces hay acuerdos bajo cuerda de alguna manera y lo toman con una normalidad hacerlo. Nosotros obviamente tenemos cada una la opinión personal sobre lo que representa la FIFA, podemos estar de acuerdo o no. También dirigentes involucrados con el FIFA Gate hace unos años atrás, involucrados en delitos y en el marco de las prácticas deportivas, porque ya la práctica no es deportiva solamente, sino que está el tema del comercio, del marketing, es decir, es una cadena de cuestiones vinculadas a este tipo que se ha convertido en un negocio también. Y si nos remontamos específicamente a nuestro país, hoy se mencionan las carreras de automovilismo. Doy a modo de ejemplo una situación en la provincia de Entre Ríos, hace unos años de atrás. Una joven fue contratada a través de redes sociales. Hoy el 50% de víctimas de trata son captadas por redes sociales o por alguna plataforma. Ya la figura de secuestro prácticamente no existe. Y fue contactada como modelo promotora para ir a las carreras de automovilismo al TCA Concepción del Uruguay. Cuando llega al lugar fue obligada a ejercer la prostitución. En ese sentido, hoy hay una causa que tramita en Rosario, porque la víctima era de Rosario, bueno, obviamente con la intervención de nuestra provincia. También lo que implica zonas de caza y pesca, muchas veces en los paquetes turísticos se solicita que haya niñas, niños o adolescentes, y también cuando hablamos de grandes eventos deportivos a nivel mundial, como mundiales de fútbol, esto a través de denuncias, incluso de medios de comunicación, ha trascendido cómo también juegan un rol en la explotación sexual, el ofrecimiento, este juego perverso de oferta y demanda, en cuanto al ofrecimiento de mujeres, niñas y adolescentes, los books también en los propios hoteles
que circulan para llevar adelante estos ofrecimientos. Y en el año 2018, no olvidemos una denuncia que incluso publicó varios medios a nivel nacional. Yo tomé un periodista, Federico Molina, que escribió cómo se desarticulaba, y es una causa que también se encuentra en trámite, una red que presuntamente prostituía a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en el Club Atlético Independiente. Y así podemos continuar enumerando una cantidad de hechos vinculados a la trata y al deporte a nivel internacional y nacional. No quiero dejar de mencionar que yo también integro hace muy poco, seguramente puede haber una compañera porque estaban inscriptas, el Departamento de Género y Equidad del Club Atlético Patronato, donde me involucré desde el lugar, bueno, primero de socia, llevo los colores del club hace mucho tiempo, y también en esto me involucré de que tenemos que hacer algo, y el involucrarse, el participar, me parece que también es algo que tenemos que sumar, ¿no? No quedarnos con situaciones o con hechos enojados o desde nuestras casas, sino que involucrarnos. Me parece fundamental el compromiso de poder involucrarnos, y allí desde el año pasado, después si puedo compartir pantalla, les voy a mostrar una fotografía. Empezamos con la primera división, con el tema trata de personas y la difusión de la línea 145. Ahora estamos realizando un cronograma de capacitación para todas las divisiones y todas las disciplinas del club, no solamente en trata, sino en otras temáticas vinculadas a las violencias, al grooming también, porque hay niños, niñas, adolescentes en lo que es la escuelita del club, y a distintas problemáticas. Me parecía también importante poder contarles y comentarles que también se está trabajando en el ámbito deportivo en un club de primera división en la provincia, y que estamos avanzando en un protocolo. Nos hemos contactado con gente de Vélez Sarsfield, que fueron pioneras en el protocolo de violencia de género. Queremos desarrollar un protocolo mucho más ambicioso, no solamente que hable de violencia de género, sino que incluir grooming, incluir trata de personas, y también los delitos vinculados a la integridad sexual, como materiales de contenido de abuso sexual. Y bueno, ya terminando, me parece importante, y parafraseando a un autor, esto de construir modos y hábitos que dejan de lado la discriminación, que dejan de lado la reproducción de esquemas machistas que miran a los hombres o niños como fuertes e invencibles y poderosos, y a las mujeres como niñas frágiles, débiles e incapaces. Propiciamos obviamente la equidad entre mujeres y varones, eliminando los estereotipos de género, las acciones sexistas, y hacer partícipes también a las mujeres y a las diversidades en el deporte. Es una tarea fundamental, es algo que todavía tenemos pendiente por transitar, y también de las actividades físicas, para lograr justamente esta tan ansiada perspectiva de género y protección de derechos en el ámbito deportivo. Bueno, eso un poco los minutos que tenía, espero no haberme pasado en tiempo, Monique, y responderle a Evelyn en esto de que, bueno, la provincia, en el marco de la educación sexual integral, yo tengo una mirada que la educación sexual integral tiene que ser desde la transversalidad. Es decir, poder hablar de trata, poder hablar de grooming, poder hablar de ciberdelito, ciberacoso, todo lo que hoy también Monique transitó, se debe hacer desde geografía, desde matemática, desde educación física, y eso es la educación sexual integral, ¿no? Hablar desde la perspectiva de derecho y de género, desde la integralidad, y me parece que en eso quizás haya falta de comunicación por parte del CGE. Yo noto esto, que hay mucho voluntarismo, y reivindico siempre la tarea docente. A cada lugar que voy reivindico la tarea docente,
porque muchos lugares por donde transitamos con capacitaciones y charlas es por la voluntad del directivo y el compromiso del directivo o del docente al frente de un aula. Eso lo percibimos nosotros. Entonces me parece que en eso también Evelyn queda a disposición desde ya con las capacitaciones que desde la provincia y del consejo que estoy a cargo, que trabajamos trata, abuso, grooming, poder también llegar a la Escuela Moreno, que hemos ido a la nocturna en algunas oportunidades con el tema de violencia de género, pero quizás podamos transitar y acompañar este proceso que vos hacías referencia. ¿Querías compartir una foto? A ver si la puedo compartir. Sí, a ver, espérate un segundo. A ver. ¿Se ve ahí? No, se ve tu pantalla. A ver. Ahí. Ahí está empezando. Ahora, ahí. Sí. Bueno, esa fue el inicio, que bueno, el club asumió la responsabilidad de poder promocionar. Este es el equipo anterior del que está ahora, fue el año pasado. Luego hubo muchos cambios de jugadores y también del equipo técnico. Y bueno, esa es la imagen y el compromiso que asumió el club, que está en primera y que es el único club de Entre Ríos que está en primera división, para trabajar el tema de trata y promocionar la campaña de la línea 145. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Bueno, la verdad, Silvina, que Patronato te está en muy buenas manos y por qué digo, ¿no? Qué interesante que las mujeres que tienen formación en cuestiones de géneros se acerquen al deporte, ¿no? Imagino que ya a Patronato ya le armaste un protocolo, llama la atención una campaña denunciando la trata, digamos, no es lo habitual, muchas veces se habla de violencia, de acoso y abuso, pero de trata no. Así que me parece un hallazgo y muy interesante. Y puedo decir también, Mónica, hace poquito yo estuve en Entre Ríos con la Cámara de Diputados y Diputadas que me invitó y el Comité Olímpico Argentino, el gran interés que despertaban las cuestiones que tenían que ver con géneros, con el posicionamiento de las mujeres en los organismos de decisión, que fue la segunda clase nuestra de estos encuentros, ¿no? Te invitaremos a Patronato, Alejandra. Con todo gusto. Cuando presentemos el protocolo te vamos a hacer la invitación. Pero viste que ya sabía que tenían protocolo. Sí, estamos trabajando, lo único que queremos, como te decía, que es algo más ambicioso y no dejar afuera lo que es trata, pornografía y tampoco grooming. Excelente, muy bueno. Se me fue Monique. Sí. Monique, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Estás conmigo? Sí. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere entrar? ¿Nadie? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Hola. sí. Soy Emiliano. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿cómo les va? Disculpen, ¿cómo les va? Bien. Bueno, un poquito para agradecer que nos permitan participar de esta reunión. La anterior no pude estar por cuestiones laborales, obviamente, pero bueno, la verdad que es muy grato saber que hay espacios que están compartiendo y trabajando la inclusión social y más que nada lo que es cuestión de violencia de género. Así que bueno, yo pertenezco a la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que es APSEDVA, y nosotros tenemos el Instituto de Seguridad en eventos deportivos. Estamos trabajando, pero nosotros tenemos un enfoque en marco normativo, integración social,
de hecho estamos trabajando también en un proyecto integrador en cuanto a lo que refiere a la seguridad del evento deportivo. Nosotros hacemos un enfoque específico de la seguridad, así que bueno, a disposición de ustedes, a disposición de las asociaciones, y yo creo que me parece que en esto vale abordar la cuestión de participar de varias asociaciones y también incluir y también pedir a nuestros funcionarios que también se hagan cargo de esta cuestión, porque es como hablaba, no me acuerdo quién, que si bien hay una gran capacitación, hay una gran integración por parte de los docentes, pero también creo que necesitamos la mano de las personas que obviamente tienen una decisión política, y yo creo que esto recién empieza, esto es una buena etapa, es un buen proceso. Yo participo mucho en las ligas de fútbol de la Ciudad de La Plata, de hecho soy veedor de la Liga Amateur-Platense, y estoy trabajando, me parece que hay un buen comienzo en cuanto a la inclusión de las niñas, niños, niñes, en la parte de integración y la parte participativa del fútbol femenino. Entonces me parece que es un campo a abordar y bueno, creo que tejiendo redes por nuestros espacios, me parece que es importante que vamos a llegar a un buen puerto. Esto recién comienza. Muchas gracias. Un tema que salió en alguna de las charlas, Monique, ayúdame, que no me acuerdo en cuál, pero también un compañero planteó el tema del comportamiento de los padres y cómo afectaba la seguridad del evento. Ahí escuché atentamente que eras veedor de espectáculos deportivos y me gustaría tu opinión. Sí, perdón, tengo al nene acá al lado mío, pero pido disculpas, pero bueno, No, está es parte bien. también del trabajo. Perfecto. No, sí, soy licenciado en Seguridad Ciudadana, experto en gestión y organización de eventos deportivos, pero bueno, nada, me dedico también bajo también al llano, que significa el amateur de lo que son los deportes. Así que soy veedor de la Liga Amateur-Platense y recorro varios espacios y varias canchas donde podemos ver que hay una gran integración. Eso solidifica y el trabajo se está dando y está teniendo buenos resultados. Hay diferentes categorías ya. Las chicas a 7, 8 años ya tienen participación dentro de un campo de juego, hay una integración, hay una conducta, disciplina y una normativa, que eso es lo interesante de esto, ¿no? Compartirla más allá de lo lúdico que es el deporte, pero sí esta integración se está dando, ¿eh? Entonces hay buenas perspectivas. Lo que sí me interesaba, vos que estás ahí en el campo, es cómo es el comportamiento del público, digamos. Me preguntaba si las hinchadas eran con la misma carga, muchas veces que se escucha violencia cuando están los varones en el campo, que cuando son equipos integrados o cuando son equipos de mujeres, ¿no? Por lo general, todavía es un comienzo, es un principio, y hay un contagio todavía desde... Lo que pasa que lo que se da en la Liga Amateur Platense es que el fútbol infantil juegan al lado de la cancha del fútbol grande, entonces se mezcla un poco, pero es algo que yo por ahí no comparto por los días y por una cuestión que se vive con otro fervor. No es lo mismo un partido de primera que un partido de un chiquito de cancha de 7 que tiene 8, 9, 10 años, 11, 12, o quizás recién comienza. Pero bueno, hay que pulir muchas cosas en esos espacios. Pero bueno, yo justamente soy un veedor y trabajo en estos espacios. También escribo sobre la cuestión porque me interesa también analizar esos resultados, ¿no? Esta fusión que se está dando, la inclusión del fútbol femenino, la inclusión del fútbol infantil. Obviamente que ya el fútbol masculino está de más decir que está sumamente machacado, con todos los problemas y los bagajes que se vienen dando, obviamente que es la violencia en el deporte, en el fútbol más precisamente, pero me da mucha expectativa y esperanza ver que está surgiendo otra idea de fútbol, otra idea de deporte, ¿no? O sea, hay que desconstruir un poco el tema de ganar como sea, ¿no? Ganar rompiendo reglas. Entonces me parece que ahí es donde hay que desconstruir y volver a construir otra identidad. Eso es en mi opinión, ¿no? Estamos por buen camino, estamos por buen camino. Lo que sí bueno, ahí tenés a Patronato. Patronato te espera. Claro, tal cual. Sí, no, de hecho estuve en Aprevide, trabajé en Aprevide y trabajé con gente de Patronato, los recibía.
trabajé dentro de APREVIDE, que es la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, que está dentro, que regula el marco normativo de la 11.929, todo lo que es todos los eventos deportivos de la provincia de Buenos Aires. O sea, es un trabajo interesante también que se hizo ahí, y la gente de patronato siempre también buena conducta. Quizás no habremos cruzado una cancha. Así que, pero bueno, dispuesto también, tanto el grupo nuestro, que somos la asociación de profesionales, y también tenemos un equipo de trabajo, que estuvo Ana Mieres, o sea, que estamos, por eso digo que hay que tejer alianzas en esta cuestión, porque si no, individual, las asociaciones nos va a costar mucho más. Me parece que hay que tejer Exacto. alianzas, y ese es el proyecto a futuro. Seguro. Perdón por ser tan Me largo y parece tan que, extensivo. no, le quiero dar el paso que acaba de ingresar la directora de áreas de géneros de la Secretaría de Deporte de la Nación, Guillermina Gordoa. Guillermina, te escucho, te veo por ahí por lo menos. Hola Ale, hola a todos, todas, ¿cómo andan? Bueno, un placer, Guillermina, que nos acompañes. La verdad que de alguna manera nos das ese aliciente para seguir con estos proyectos que encaramos con Monique. También para mí fue una sorpresa que Monique cerrara y entrar en este espacio deportivo específicamente y trayendo conceptos tan novedosos, ¿no? Porque esto de hablar del ciberacoso, el ciberbullying, y llevarlo a la arena deportiva con la solvencia que lo hizo Monique, la verdad que me emocionaba mucho. Así que vos te sumes, la verdad que es un placer. Muchas gracias, Guillermina. No, gracias a vos, Ale. Nada, yo por ahí quizás lo que puedo aportar es un poco el rol que tiene el Estado, ¿no? En todo lo que hace a la prevención de estas situaciones y también a la acción. Escuché que estaban hablando de los protocolos también hace unos minutos y cómo es función también nuestra acompañar y apoyar la creación de protocolos en las instituciones deportivas, tanto en las federaciones nacionales como en los clubes de barrio y pueblo, como un instrumento y un procedimiento que ayuda también no solo a tomar medidas de acción, sino también a prevenir algunas situaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con ponerle nombre propio a lo que sucede, y más en Argentina, que tenemos un marco legal en ese sentido muy claro respecto no solo de las situaciones de violencia en el marco de la ley 26.485, sino también, digamos, en la tipificación de las violencias y también en todo lo que es grooming, ¿no? Que también tenemos instrumentos del Comité Olímpico Internacional, pero también en nuestras leyes los tenemos, y cómo esas leyes se traducen en los protocolos para permitirnos tomar acciones mientras avanza la justicia, porque me parece que eso es clave, ¿no? Como en algún punto muchas veces necesitamos instrumentos preventivos para proteger a quienes están atravesando situaciones en el ámbito del deporte, y sobre todo nombrar, yo siempre digo, las cosas por su nombre. En el ámbito del deporte nos quedamos siempre con esta sensación de que se toleran muchísimas más cosas que en otros ámbitos y se naturalizan muchísimas más prácticas de violencia que en otros ámbitos, que en general se pueden nombrar como lo que son violencias, que son violencias sistemáticas, que son situaciones de discriminación, que son acoso virtual en muchos casos, y que en el ámbito del deporte, en función de toda una relación de poder que se va estableciendo en los vínculos, se naturaliza muchísimo. Entonces ahí me parece que todo el tema de cómo también trabajamos con nuestras deportistas jóvenes, pero adultas también, respecto a qué es lo tolerable y qué es lo no tolerable en el vínculo con los entrenadores, por ejemplo, es clave, ¿no? Creo que ahí tenemos un punto muy grande de trabajo, porque me parece que ahí es donde hay un montón de prácticas naturalizadas, sobre todo con la negación de la relación desigual de poder que hay entre un grupo de deportistas y su entrenador, y cuáles son las cosas que pueden estar habilitadas en el marco de esa relación y las que no, es tarea fundamental de prevención y de capacitación. Creo que a medida que vamos pudiendo hablar más de esto, siempre me preguntan porque cada vez tenemos más casos, ¿no? Entonces, che, ¿cada vez hay más casos? No, cada vez podemos nombrarlo como lo que son. Cada vez más tenemos la posibilidad de nombrar las situaciones como lo que son, y no minimizar
todo el tiempo situaciones y ponerles otros nombres como, siempre digo yo, ¿no? Forjar el carácter, sobre todo, por ejemplo, en el alto rendimiento, ¿no? Forjar el carácter como un elemento que hace que se soporten ciertas cosas, o correcciones táctico-groseras, incluso con connotación sexual, como detalles mínimos que hacen a la disciplina, y una cantidad de cosas que se vienen sosteniendo en el ámbito deportivo, que creo que, tomando lo que escuchaba recién respecto de los protocolos, nos permiten tomar medidas rápidamente, poniéndole el nombre que tienen, sin necesidad de recurrir a la justicia, porque también tenemos ese tema, ¿no? Cuando entramos en los procedimientos legales y judiciales, se nos complica muchísimo. ¿Se le cortó a Guillermina? Ahí está. Se había cortado un poquito, Guille. A ver, está... ¿Por ahora? Ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. No, planteaba que me parece como clave esto de poder espacio a través de los tipos de comunicación, los grupos de WhatsApp, los vínculos que se establecen de ese modo, y lo que asistimos todo el tiempo también es como que en ese espacio íntimo de la red empiezan a pasar cosas y prácticas, y yo siempre sostengo que no son hechos aislados, sino que cada vez lo que uno puede ver es que se replica en todos los lugares, tanto en el alto rendimiento como en los clubes de barrio y pueblo, en los equipos juveniles, relaciones diferenciales entre entrenadores y jugadoras, y acá no importa si son menores de edad o mayor de edad, porque cuando son menores de edad constituye claramente delito, pero cuando son mayores de edad aparece como esta zona gris, donde también muchas veces las instituciones plantean como que es un hecho menor, porque estamos hablando con alguien que es mayor de edad, y lo que pasa muchas veces con las redes sociales y los vínculos a través de el Instagram, el WhatsApp y demás, es persecución y es acoso constante, bajo además, obviamente, amenaza deportiva, ¿no? Esto me parece fundamental. Lo que está siempre de fondo es la posibilidad de perder la carrera, la posibilidad de quedarse afuera del equipo, la posibilidad de continuar o no continuar siendo parte del equipo titular, y una cantidad de cosas que se suceden después, como represalias en caso de que no se acepten, por ejemplo, acceder a ciertas cuestiones. Sí. Creo que en ese sentido, y ahí Ale, interrumpime si te parece que es importante que sitúe algún punto más que vos venís también siguiendo de cerca. No, me parece que es muy interesante, Guille, porque también Silvina desde Entre Ríos traía temas como de diferenciación de niveles, ¿no? De situaciones donde el poder genera estas cuestiones, digamos, tan aberrantes y tan no queridas por el deporte. Pero me gustaría, vos sabés que nosotros tenemos una forma en la fundación de generar espacios y tratamos de que sean muy ricos. No sé si estará porque era como una pequeña sorpresa, pero veo un celular que me llama la atención, que dice Carmela Caray, pero me parece que es de Gonzalo. Gonzalo, ¿estás por ahí? Estoy acá. Lo que pasa es sí, en parte estoy sin batería y es el celular, más que nada la computadora y el WhatsApp de Carmela, de mi esposa. Gracias por invitarme. Me parece que estamos escondidos. Un beso grande a Monique, pese a que no quiso ir al tenis la última vez que nos cruzamos, Alejandra. ¿Viste? Se niega. Sí. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que hay infinidad de disparadores que salen. Ustedes saben que, sobre todo vos y Monique lo saben, que soy bastante escéptico para ciertas cosas que van pasando, y en general la información que me va llegando me lleva a ser cada vez más escéptico. Dentro de las cosas que siento que se van disparando, desde lo que decía Guillermina recién y lo que van diciendo en estas charlas, me parece fundamental prestarle mucha atención a la relación de poder entre el entrenador, los entrenadores y los deportistas. Y en esto ya no hago distinción de género. Esto es algo que pasó, por ejemplo, con la famosa historia de los pibes de la pensión de Independiente. Es incalculable la cantidad de chicos que creen que tienen que hacer cualquier cosa por un par de zapatillas nuevas, por un par de botines nuevos, por un celular nuevo, o por ser titular el domingo en el equipo. Y a partir de... ¿Por qué hablo de escepticismo? Porque
nos llenan de episodios inconclusos en la justicia en todos los lugares del mundo, que hace muy difícil generar la sensación de ejemplo en el chico y de que el chico comprende, la chica comprendan que efectivamente es así lo que tienen que hacer, que está bien lo que hacen, que hay que denunciar, que hay que poner límite, que hay que hacer caso al buen entrenador y poner un límite al mal entrenador. ¿Y por qué digo esto? Soy muy lineal y muy de estos tiempos. Ustedes saben que Rusia está poco menos que proscripta mucho antes de la guerra de todos los deportes en el mundo. Ya antes de esto se había establecido que por un presunto sistema de doping estatal valía la sanción permanente de Rusia, por lo menos como bandera en las competencias olímpicas, mundiales y demás. Bueno, sin objetar esa decisión, pienso del otro lado en lo que sucede con la megacausa del abuso en la gimnasia artística norteamericana, que es infinitamente más grave en términos de mensaje moral y de vida que el tema del doping, que en definitiva es una ventaja deportiva eventual o un daño físico eventual. Lo otro es muy concreto y fueron miles de casos y no hubo ninguna sanción al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Imagino muy difícil la transición entre ese caso, entre la no decisión, entre no definir, poner un límite a esa situación y decir, miren, Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que está quebrada por la cantidad de dinero que tiene que pagar a las víctimas, ustedes no pueden competir tampoco si yo le prohíbo a los rusos competir porque se dopan. Trasladado a nuestro tema, yo lo que veo es que tenemos asignaturas pendientes muy marcadas. Ustedes saben que hace 30 años se produjo un caso emblemático en la gimnasia artística argentina de abuso de una chiquita de 15 años que representaba al país. Hace 30 años, Barcelona 92, el Estado mandó a una competidora argentina totalmente rota a los Juegos de Barcelona. Llegó a estar dentro de la Villa Olímpica. Karina Oliveira es amiga personal, es la mamá de un chiquito tenista también y de una chiquita gimnasta. Karina era una de las dos representantes argentinas en gimnasia artística. Llegó y un médico de la delegación española le detectó que tenía un problema en la espalda muy grave. Ya de por sí ahí estábamos para atrás. ¿Por qué? Porque mandamos a un Juego Olímpico a una chica que podía quedar lisiada en cualquiera de sus rutinas. Se quedó sin competir, la sacaron de la villa, ¿y cuál fue la decisión? Mandarla a vivir a un departamento en Barcelona con su entrenador mayor de edad, que abusó de ella durante todos los Juegos Olímpicos. Es algo que Karina denunció a través de Facebook hace poquito tiempo. A tal punto llegó la represión que ella no se animaba a contar su propia historia de gimnasta a sus hijos, no en la parte de la violación o del abuso. Tenía 15 años y el Estado fue absolutamente ausente, estuvo absolutamente ausente en esta historia de Karina, que después se replicó en otras historias que las víctimas, mayormente varones, no se animaron a dar a conocer. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que los entrenadores que abusaron de estas chicas y de estos chicos hoy siguen siendo entrenadores. Uno tiene una escuela de gimnasia en Estados Unidos, bastante popular. Entonces, no solamente está el daño específico que se le hace a la víctima directa, sino a la posibilidad de multiplicar por infinitos casos la conducta de estos tipos. A ver, también hay otro costado que yo no quiero soslayar, y es la beca. Recién lo decía Guillermina desde otro lugar, pero la beca como herramienta de extorsión. Ya no solamente formar parte de un equipo, sino la beca también, que puede llevar a un abuso, pero que también lleva de por sí a que muchos dirigentes o entrenadores le prohíban a los deportistas hablar, se queden con parte de su beca, siendo que además las becas son bastante chicas desde hace muchísimo tiempo, desde que en el gobierno Macri un poco menos que se desfinanció gran parte del sistema de alto rendimiento en Argentina, algo que no se reformuló nunca. Encima se quedan con parte de esas becas y los atletas tienen miedo a denunciar porque es mejor tener el porcentaje de algo que el 100% de nada, porque encima está la denuncia o la amenaza de sacarlos del equipo si denuncian todo esto, cosa que inclusive ha pasado con personas con discapacidad dentro del deporte argentino. Quiero decir con esto, hay un larguísimo camino por recorrer. Está buenísimo que haya ejemplos, que haya señales. La señal de dar un reconocimiento pecuniario a las chicas que juegan al fútbol está muy bien, pero mi reconocimiento, el que yo exigiría es permitirle a las chicas de Boca jugar en la Bombonera. Permitir a las chicas de River jugar en el Monumental. Eso es reconocerlas de verdad, no darles plata para financiar la SUBE nada más. Bueno, por eso digo, es muy largo el recorrido, es muy útil que pasen estas cosas y hay una infinidad de factores que me llevan, por un lado, a ser escéptico y por otro lado, a entender que si le damos visibilidad a todos estos tipos de cosas, podemos empezar a recorrer algún camino. Bueno, mil gracias, Gonzalo. Estábamos seguras con Monique, a pesar de que la retaste, que no fue al tenis la vez pasada, que iba a ser muy, muy lindo y muy rico tu aporte. Me quedo con una palabra que recorrió
tanto lo que dijo Silvina, Monique y Guillermina, la palabra miedo, ¿no? Claro. La palabra miedo. No sé, Guille, si vos querés agregar algo a esto que tiró sobre la mesa Gonzalo. Bueno, me parece que hay, yo me quedo también con esto de plantearse cuáles son los optimismos, los escepticismos, ¿no? En el marco también de la historia. A mí me parece que es también importante entender cuál es el momento en el que estamos respecto de algunas conquistas, de algunas luchas. A mí, obviamente, como directora de políticas de género en la Secretaría de Deportes de la Nación, diciendo que es la primera vez en la historia que existe, marca también como un hito, ¿no? Es decir, bueno, es por primera vez hace 2 años que recién en el ámbito del deporte hay un área específica que está atento a temas que suceden hace millones de años, como en todos los otros ámbitos, pero en el deporte había una deuda gigante con esto. Creo que el punto del miedo tiene que ver justamente con que cuando, y en esto que planteaba Gonzalo es muy claro, que cuando no hay medidas, cuando no se toman medidas claras ante determinadas situaciones, lo único que se hace es dar un mensaje de habilitación a estas prácticas a la sociedad en conjunto y a los deportistas en particular. Cuando no hay medidas, lo que se garantiza es la continuidad de la impunidad, sea cual sea la situación. Muchas veces la justicia no... Nos pasa en todos los ámbitos, cuando no tenemos respuestas judiciales, cuando no hay medidas reparatorias, cuando no se hace nada. A veces lo que se hace quizás no es todo lo que uno quisiera que se haga, pero lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Cuando no se hace nada, se garantiza la impunidad y se da un mensaje social y político de que esto está permitido en nuestro ámbito. Entonces creo que esto es clave, que cualquier situación que escuchamos de un deportista, de un atleta, que esto a mí me pasa en mi cotidiano, tenga una escucha atenta, que no prejuzgue, que valide en primer lugar eso que se está escuchando y que se tomen las medidas que se tienen que tomar, cuidando, por supuesto, esto que estábamos planteando, que no haya extorsión. Y eso implica, al menos en un sistema como el nuestro, entender que la persona que habla tiene que ser cuidada, porque si no la cuidamos, corre efectivamente el riesgo en una relación desigual de poder de quedarse sin todo esto. Pasa en el alto rendimiento, nos pasa en los clubes también. Y ahí me parece que es clave para romper el miedo empezar a hablar. Pero para que se empiece a hablar, tiene que haber medidas. Y ahí sí viene un poco el tema del optimismo, que es que creo que en las últimas situaciones que hemos vivido, que además han tomado repercusión incluso mediática, lo que ha pasado es un trabajo en conjunto dentro de las posibilidades que vamos tejiendo de que se tomen medidas. Ante cada situación que ha aparecido, se han tomado medidas, que pueden ir en grandes gamas, desde suspensión de becas de entrenadores, corrimiento de personas que están ejerciendo la violencia, en los casos más graves, en los casos que tienen que ver con la reproducción de estereotipos, de violencias simbólicas, formación obligatoria, inmediata para pertenecer al sistema, ¿no? Y ahí sí creo que cada vez más, y en esto creo que el movimiento de mujeres es muy sabio y de diversidades, se está pudiendo hablar. Se está pudiendo hablar porque se entiende que hay un contexto social y en el rol que me toca un Estado que no va a ser más cómplice de las situaciones, teniendo además instrumentos legales, ¿no? Porque no es menor. Digo, las leyes que tenemos en Argentina son de vanguardia. Seguro. Muchísimas gracias. Vale, quería agregar una pequeña cosa, perdón. Sí. A lo que dice Guillermina, que me parece súper valioso y es cierto que se va avanzando enormemente a nivel judicial, pero muchas veces dentro del deporte, dentro de los clubes o las federaciones, se usan los tiempos de la justicia o el recurso judicial como si fuera el único recurso. Y eso es mentira, eso es una falacia, eso es sacarse encima el problema. Tristemente, en muchas federaciones, y calculo que Guillermina va a tener casi tanta experiencia como vos, Ale, o como yo en esto, o aún más, vemos infinidad de casos en los cuales, justamente porque saben que si hay un conflicto que se conoce, hay una medida que se toma, que es pérdida de becas, que es pérdida de credibilidad, que tener que dar explicaciones, tratan de esconder abajo de la alfombra todo este tipo de circunstancias. Entonces, es como que estamos necesitando, sí, ese compromiso. Es un poco cuando hablas de derecho a admisión de un barra brava, pero resulta que ese barra brava que no puede ir a la cancha, sí puede estar en el vestuario con tu pibe. Sí puede estar en la pileta con tu nena, no se entiende muy bien. Ahí es el club que deslinda responsabilidades. Bueno, la responsabilidad de las federaciones apoyando de un lado el proceso judicial y del otro lado lo que puede hacer la Secretaría o el Estado, me parece que también pasa a ser decisivo. Quería agregar eso nomás, Ale.
Sí, totalmente de acuerdo, y creo que Guillermina suscribe. El mundo federativo y el mundo del club muchas veces son cómplices, ¿no?, del silencio y de no tirar la pelota para arriba, no para afuera, para arriba, ¿no? O sea, para que el Estado con todas sus herramientas pueda actuar, pueda tener, como decía recién Guille, Ale, en alguna medida, las federaciones son los estados de los propios deportes en algún lugar. Son los administradores de una cantidad de recursos y una cantidad de normas. O sea, bueno, y ahí es como, no, somos autónomos. Bueno, ok, sos autónomo, sos autárquico, bueno, igualmente responde a las normas de convivencia mínima que pueda haber, ¿no? Obvio, y al contralor. O sea, el contralor existe. O decía recién Guille, las leyes existen, las leyes en Argentina muchas son de vanguardia. El tema es qué es lo que se esconde muchas veces y no llega, ¿no? Que eso me parece que es la complicidad del deporte. Igualmente me parece que esto de que lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿no?, que se discute y que el movimiento feminista tiene bastante también que ver con esto de la discusión y de poner el discurso cotidiano, bueno, hace que ya no sea tan fácil esconder las cosas, ¿no? Ya hay mucho menos complicidad en ese sentido. Falta complicidad de los medios para visibilizar. Hay muy poca complicidad de los medios. A ver, y para ser justo, tampoco es que los medios le dan solo bola al fútbol. Hoy es Boca, River, un poquito más de alguna otra cosa y nada más, con lo cual ahí estamos en una falta gigantesca, ¿no? Sí. Bueno, yo no quiero tener la parte como de maldad en el asunto, porque me encantaría seguir charlando, pero sé que tenemos que hacer una entrega dentro de un ratito muy corto, 10 minutos me parece que me quedan, y tenemos algunas cuestiones como administrativas que tienen que ver con la entrega de certificados. Tengo algunos celulares que no están identificados, como el de Emiliano, Evelyn, Galaxy A10 y NZ, que les pedimos por favor que se identifiquen en el chat, así después no tenemos inconvenientes en poder emitirlos. Agradecerles muchísimo a Silvina, a Gonzalo, a Guille que nos acompañaron, y Beatriz Ventura, Monique no está, la asesora cultural de la embajada, pero nos han mandado bien conocido a Vera Grimer, que dice que tiene unas palabras en nombre de Beatriz. Perfecto. Si está por ahí. Bueno. Hola a todos, estoy escuchando la charla, muy interesante las palabras que compartieron. Y bueno, sí, Beatriz sí que no puede estar porque está a full con física, con un montón de actividades muy interesantes. Pero quería dejar de compartir que le encanta apoyar estas actividades y compartir, y que se están celebrando, acompañando políticas de género por más igualdad, así que manda un cariño para May, y bueno, que sigan las actividades entonces. Muchas gracias, Vera, y muchas gracias a Beatriz. Beatriz es la agregada cultural de la Embajada de Canadá, que se involucra en todos los temas que le proponemos y muy especialmente en el tema de género y deporte. Así que muchas gracias a la Embajada de Canadá. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Monique, por tu presentación. La verdad que un placer y unos nervios tener que presentarte a vos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más para decir, o quiere poner su correo en el chat. Todavía tenemos unos minutos abierta el link de Zoom, así que a disposición. O si quieren abrir los micrófonos para saludarse, totalmente en libertad de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Yo les mando un saludo a todos y especialmente a mi tía, Monique. Me voy a visitar a mi nieto por un poco de suerte, algo que vos sabés muy bien cómo se hace. Muchísimas gracias, Gonza. Gracias por la invitación, de corazón. Gracias, Gonza. Muy bien, gracias. Muy bueno todo. Gracias a todos, gracias. 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 Gracias, muy lindo. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Silvina.